todos te damos la bienvenida y podemos dar inicio a la presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lina, por la presentación y gracias a todas las personas que se toman este espacio, sacan este tiempo en su día para que nos conectemos a esta charla, un tema que sin duda es bastante importante en nuestro sector, el tema de calidad de aire interior, que bueno, después de la pandemia ha tomado mucho impulso, pero sin duda siempre ha sido un factor importante en nuestro quehacer de todos los días. Entonces, voy a compartir mi pantalla y me confirmas, Lina, apenas la tengas, por favor, para comenzar. Bueno. Perfecto, listo. En este momento estamos viendo la presentación. Perdóname. Espérate. Segundo, por favor. De nuevo, ¿está ahí? Sí, perfecto, la podemos ver. Listo. Bueno, todavía me siguen hablando estas presentaciones, pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Ahorra energía en los sistemas HVAC, los sistemas de aire acondicionado o ventilación, manteniendo una adecuada calidad del aire interior, como bien lo decía Lina. Soy el fundador de Ambientes Puros, actual líder de investigación y desarrollo. Encuentran mis datos personales, mi correo electrónico, mi número celular, por si alguna inquietud, alguna comunicación que requieran a través de WhatsApp o correo electrónico, bienvenida. Nuestra página web, nuestro código QR también por si quieren escanearlo para que puedan ingresar más tarde. Y de nuevo, pues agradecerles y invitarlos para que todas las dudas que se puedan presentar nos las hagan llegar al final de la charla para que podamos responderlas. Y bueno, vamos entonces adelante, animados para que al final entonces podamos hacer el cuestionario y ojalá entonces puedan llevarse uno de los 2 premios que vamos a obsequiar. Bueno, para comenzar entonces, hay que entender cuáles son los contaminantes que se encuentran regularmente en los ambientes interiores para entender cuál es la problemática que día a día entonces estamos nosotros percibiendo en los espacios internos. ¿Qué es lo que estamos respirando a cada momento, ¿cierto? Los tipos de contaminantes a grandes rasgos, porque claramente se pueden encontrar muchísimos contaminantes que en diferentes sectores, en diferentes especialidades, podría tener una clasificación especial, pero en este caso concentrándonos en lo que tiene que ver con ambientes de confort, usos de servicios como por ejemplo oficinas, áreas comerciales, espacios de salas de cine, bancos, lo que corresponde según el estándar o la norma iberoamericana de calidad de aire interior, lo que corresponde a los edificios terciarios, que básicamente son los que no tienen que ver o con plantas industriales o con el sector hospitalario, laboratorios, clínicas, hospitales en general, que son sistemas de climatización ya especializados. En general, entonces, hablamos de 3 grupos, lo que tiene que ver con material particulado, que también corresponde a lo que llaman el material no viable, es material que no genera crecimiento ni reproducción, sino que es un material inerte, lo que corresponde a un segundo grupo de gases y el tercer grupo, material biológico. Si hablamos de material particulado, podemos encontrar diferentes tamaños de partículas. También refiriéndome a la iberoamericana de calidad de aire interior, se pueden medir regularmente en ambientes interiores desde PM.5, PM1, 2,5, 5 y 10 en general. Esas son las medidas que se pueden tomar. Regularmente nos enfocamos en conocer cuál es la carga de concentración de material particulado en lo que es PM2.5 y PM10. La razón es porque
en estas dos mediciones ya hay unos quiebres en las afectaciones en la salud de las personas. Principalmente PM10, partículas que llegan hasta la parte superior del sistema respiratorio y nos puede generar infecciones a nivel respiratorio, pero sin ingresar a los pulmones, ¿cierto? Y asimismo va disminuyendo de partícula hasta alcanzar los 2.5 micrones. Si estamos en PM2.5, de ahí hacia abajo, claramente entonces este material sí puede alcanzar el sistema respiratorio a nivel pulmonar y puede llegar entonces incluso al torrente sanguíneo. Y entonces allí digamos que es donde se requiere un especial cuidado. Entonces regularmente estas son las dos medidas que se suelen tener para conocer la concentración de material particulado en estos espacios que les mencionaba. En el caso de los gases, podemos encontrar principalmente los gases que vamos a medir, CO2, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y cito también el ozono, al ser un elemento que después de pandemia ha venido a tomar importancia, siendo un oxidante que regularmente lo estamos inhalando, lo estamos respirando porque está en todos los ambientes, pero claramente mal usado o en altas concentraciones puede ser perjudicial para la salud. Entonces, principalmente el CO2 es el elemento clave en los ambientes interiores, entendiendo que es un contaminante que generamos las mismas personas y que si no se tienen las medidas adecuadas en los sistemas de climatización o en el mismo mantenimiento de los espacios, desde los diseños en sí de los sistemas de climatización, pues se comporta como un contaminante que puede llegar a ser crítico a mediano y largo plazo para la salud de las personas. El monóxido de carbono, generado principalmente por la combustión de los vehículos, entonces conecta muy bien con lo que son las inyecciones de aire exterior, porque dependiendo de donde esté ubicado el edificio, podemos entonces estar inyectando una alta concentración de monóxido, al igual que compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Que son principalmente en los espacios interiores generados por los materiales de construcción. Hoy en día, lo que son todos los mobiliarios son altamente generadores de compuestos orgánicos, lo que tiene que ver con las maderas, por ejemplo, los aglomerados, las alfombras, la misma pintura de las paredes. Entonces, es un elemento bien importante. En el caso del tercer grupo, que es el material biológico, corresponde a lo que es microorganismos. Básicamente, allí se encuentran aerobios mesófilos, que son lo que llamamos las bacterias coloquialmente, y los mohos y levaduras, que es donde se enmarca pues todo el tema de los hongos, ¿cierto? Estos dos elementos, estos dos tipos de microorganismos se miden de acuerdo a la norma iberoamericana de calidad de aire interior, también para entender cuánto es el riesgo real de contraer infecciones respiratorias producto, por ejemplo, de una infección como un hongo, o ya lo vimos en el caso particular del coronavirus, por ejemplo, que se transmite a través de los sistemas de climatización. Luego de decir esto, pues entendamos cuál es la relación entre los contaminantes y la manera como se mueven en el aire, porque los sistemas de climatización sin duda se convierten en un vehículo para estos contaminantes. Y en primera medida, el aumento del CO2 en ambientes interiores se relaciona con la ocupación de personas, por lo que les mencionaba ahora. Entonces, a mayor concentración de personas, pues entonces vamos a tener mayor concentración de CO2, ¿cierto? Y ese aumento en la concentración de personas en sí mismo hace que también se ocurra un incremento en la concentración de microorganismos, debido a la exposición que tenemos las personas en otros ambientes donde podemos estar contrayendo o podemos estar tomando microorganismos que pueden venir o adheridos a la misma piel o a la ropa, o nosotros mismos los podemos estar generando al hablar, al toser, etcétera. Y al estar en otro ambiente podemos entonces estarlos descargando, y de esa forma, al multiplicarlo por el número de personas, entonces claramente se aumenta esa carga que puede estar en el ambiente. Es por eso entonces que las mediciones de calidad de aire interior
corresponden a un tiempo específico o a un tiempo exacto en el que se hizo la medida. No se puede hablar en ningún momento que las condiciones siempre son las mismas en un ambiente de un edificio terciario a partir de un estudio de calidad de aire interior. Básicamente lo que hace el estudio es mostrar una foto de ese momento, de cuál es la condición en ese instante en el que se hizo la medida, ¿cierto? Pero claramente queda la salvedad que está asociado después a cualquier variación en el comportamiento del lugar. El mismo clima, la temperatura, la humedad interna, el número de personas, como les mencionaba, todo esto puede hacer que las condiciones de la calidad del aire cambien en un ambiente cerrado. Lo más importante de todo esto, entonces, como les digo, es la conexión que hay entre estos contaminantes. CO2, que se aumenta por aumento de personas en un espacio, pero también ese aumento de personas entonces termina por elevar la concentración de microorganismos. ¿Cuál es la solución para esto? Y que es la que sugiere todos los entes asociados a la climatización, principalmente ASHRAE, es la dilución con inyección de aire exterior. Cuando hablamos de CO2, entonces el ASHRAE 621, que es el estándar que establece cuál es la inyección de aire para mantener una adecuada calidad de aire interior, una aceptable calidad de aire interior, y entiéndase aceptable por lo mínimo que se puede alcanzar para que alcancemos una condición donde vamos a estar bien, ¿cierto? Repitiendo, que puede ser que en algún momento aumenten el número de personas o hayan consideraciones especiales, y en ese momento entonces puede que esa concentración de CO2 esté por encima de lo que debería estar para mantener un ambiente saludable. Entonces, esa dilución lo que busca es básicamente inyectar aire exterior, y a través de unas renovaciones de aire, pues claramente entonces diluir los contaminantes, tanto el CO2 como el material biológico que puede estar allí en ese espacio generado por las personas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos casos esa inyección de aire exterior puede estar generando otro tipo de complicaciones. ¿Por qué? Les mencionaba ahora que el CO, por ejemplo, el monóxido, que es generado principalmente por la combustión de los vehículos, viene acompañado también de lo que es un aumento en el material particulado, también por esta misma polución que se genera al exterior de las edificaciones. Entonces, esa inyección de aire puede en ocasiones estar inyectando tanto CO como material particulado de diferentes tamaños, como les decía, desde 0.5 hasta 10 micras. ¿Y qué es lo que ocurre con ese material particulado? Que se convierte en un vehículo para los microorganismos, y regularmente se asocia el aumento de material particulado o ambientes con material particulado con concentración alta, está regularmente asociado a altas concentraciones también de material biológico en este tipo de edificios terciarios, que no cuentan claramente con sistemas de filtración, por ejemplo, tipo EPA o ULPA para retener ese tipo de material. Entonces, si hacemos el resumen, a mayor concentración de personas, mayor CO2, entonces usamos dilución a través de inyección de aire exterior. Al inyectar aire exterior podemos estar ingresando otro tipo de contaminantes como CO y PM2 de diferentes tamaños, y ese material particulado en sí mismo se convierte en vehículos para seguir moviendo el material biológico en el aire, aumentando entonces incluso el nivel de riesgo de contraer infecciones a las personas. Ahora, si entramos ya en materia, lo que corresponde a la charla, pues es cómo se conecta entonces y cuál es el impacto en el consumo de la energía en los sistemas de climatización por precisamente ese tema de dilución, o por intentar mantener los niveles de concentración de contaminantes bajos, ¿cierto? Si vemos en este esquema, pues claramente es una representación gráfica a manera de ejemplo, pero lo que sí es cierto es que en algunos casos el 50 o hasta el 50% del consumo de energía de los sistemas de climatización puede estar dado básicamente por la carga que está generando esa inyección de aire exterior, debido a que a la temperatura
del aire exterior que puede ser mayor a la interior, y también a la misma humedad que se está inyectando. Entonces, esa inyección regularmente entonces aumenta la carga, y en ocasiones, sobre todo en las áreas de la costa, donde hay mucha humedad, por ejemplo, podemos estar entonces teniendo un gran impacto en el consumo de energía, precisamente por mantener esa concentración o ese nivel de inyección de aire exterior. ¿Cuál es la recomendación allí? El estándar 62.1 ofrece dos métodos para hacer el cálculo de renovación de aire. El primer cálculo se hace a través de una tabla que determina, dependiendo del uso del lugar, cuántos CFM de aire exterior por persona deben inyectarse, ¿cierto? Y también cuántos CFM de aire exterior por cada pie cuadrado, y esto está asociado básicamente precisamente por la generación de compuestos orgánicos que se dan al interior de los edificios, aunque no hayan personas. Entonces, ese es el primer método y el que se viene usando regularmente en los diseños. De hecho, los cálculos de carga térmica los software de cálculo de carga térmica vienen regularmente ya con esta formulación incluida, de modo que en el software se selecciona el uso del edificio, se le pone el número de personas, el área, y él solo nos calcula entonces cuál es la cantidad de aire exterior que debemos inyectar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos en los que les menciono, donde se inyecta o la toma de aire exterior está en lugares donde podemos estar incluyendo o inyectando otro tipo de contaminantes? Esto no nos lo va a decir el software, esto no nos lo dice el estándar, esto es un análisis que debe hacer cada persona que esté haciendo el cálculo de carga térmica y esté diseñando el mismo sistema, ¿cierto? Para poder determinar si, o incluso en ocasiones me he encontrado, es necesario disminuir esa toma de aire exterior o incluso anularla y buscar alternativas frente a esto, ¿cierto? Porque ha pasado, edificios cerca de una planta de aguas de tratamiento, una planta de tratamiento de aguas residuales, cerca a áreas de desechos, por ejemplo, como rellenos sanitarios, por ejemplo, el riesgo de tener una infección masiva o una inyección de contaminantes biológicos patógenos es muy alto, entonces las medidas deben ser otras muy diferentes, ¿cierto? Entonces, la invitación es claramente hacer un análisis detallado del proyecto para que esa toma de aire exterior pues sí coincida con lo que queremos, y es buscar un ambiente saludable. El otro método que regularmente no se usa es hacer una medición de balance de masas, en donde debemos hacer mediciones externas previamente para darnos cuenta cuál es el nivel de concentración de aire, de contaminantes del aire en ese lugar, y poder determinar qué tanto podemos inyectar en ese espacio que sea saludable, manteniendo un balance entre el consumo de energía y obviamente dilución de contaminantes externos, sin afectar entonces la salud de las personas. Ese método regularmente puede ser usado si tenemos proyectos en los que, incluso proyectos existentes, donde podamos ir y tener una medición en campo y evaluar cuál es la calidad del aire que estamos inyectando en esos lugares, para saber si en vez de seguir inyectando material particulado y CO y otros contaminantes incluso más riesgosos o más peligrosos que el CO2, intentar hacer una disminución de este, usando tecnologías o usando métodos de filtración internos para reducir entonces los niveles de contaminantes. Miremos, por ejemplo, este ejemplo. Es un cálculo de carga térmica que arroja un software que contiene, como les mencionaba, ya establecidos cuáles son esos niveles de CFM de aire exterior que se deben inyectar dependiendo el uso del lugar. Este, por ejemplo, es una tienda de gran superficie en Apartadó, una zona costera de alta humedad acá en Colombia, y como vemos señalado, por ejemplo, la cantidad de CFMs que se deben inyectar de acuerdo al estándar corresponde entonces en el aumento total de la carga de climatización, aproximadamente un 45% del total de la carga del sistema de aire acondicionado. Entonces esto lo que demuestra es que el consumo de energía
para poder enfriar ese aire, pues claramente es excesivo, y para eso existen diferentes métodos, diferentes formas de optimizarlo, que claramente el software no lo va a entregar, y es, por ejemplo, el uso de intercambiadores de calor en las salidas, por ejemplo, o en la inyección de aire exterior. Ese, por ejemplo, es uno muy efectivo que está funcionando bastante. Lo otro, como les decía, es tener seguridad en cuál es la concentración, por ejemplo, del CO2, usar medidores de CO2 en tiempo real para que así se gradúe la inyección de aire exterior y de esa manera se convierta el sistema en un elemento inteligente, o así pueda funcionar de manera mucho más eficiente. O en los casos en los que no se pueda tomar aire exterior, incluso hacer mediciones internas de qué otros contaminantes hay y poder entonces tomar acción sobre ellos. Otro método que es el tradicional para usar en temas de descontaminación de aire, sobre todo en material particulado, que es en lo que está enfocado, es la filtración de aire, que es, digamos, el estándar incluso para todas las máquinas de climatización, que ya vienen incluso con su filtro de purificación para material particulado. Básicamente, ¿qué es? Hace la filtración, es una membrana que, dependiendo su densidad, su material, su forma, puede entonces atrapar de manera más o menos eficiente material particulado del aire, ¿cierto? Se considera un elemento pasivo porque el material debe pasar a través de la membrana allá donde está instalado en la máquina, en la unidad manejadora, en el equipo tipo cassette o en la unidad de ventilación que tengamos, cualquiera que sea. El aire tiene que pasar por allí, el material debe pasar por allí para ser retenido, y por eso se considera un elemento pasivo, ¿cierto? Y ya hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, puede permanecer en sistemas de climatización donde la filtración es, por ejemplo, MERV 8, que no es claramente una alta eficiencia, puede estar circulando en el aire hasta por 8 horas, incluso pasando a través de ese tipo de filtros. Entonces, dependiendo del grado de filtración, nosotros vamos a tener un ambiente más o menos controlado en ese tipo de contaminantes. Lo que ocurre entonces es que a mayor eficiencia de filtrado, pues, lo que va a ocurrir es que mayor será el consumo de energía en el sistema debido al aumento en la presión del ducto, ¿cierto? Entonces, para poder vencer esa presión que ejerce el filtro al paso del aire, los sistemas de ventilación, las unidades de climatización, entonces van a tener que consumir mucho energía. ¿Qué es lo que pasa? Que regularmente los sistemas de climatización vienen o venían con filtración de clasificación MERV 8, y lo que ha pasado después de la pandemia, por ejemplo, es que se ha sugerido instalar filtros que sean MERV 13. Y cuando nosotros pensamos en aumentar entonces un nivel de filtración de esa manera, una máquina que no estaba diseñada para esa clase de filtro, pues entonces lo que estamos haciendo es creando una bola de nieve que va a terminar por dañar la máquina de aire acondicionado, el motor y una cantidad de problemas, porque en sí va a trabajar forzado. Y segundo, pues claramente es posible que no tengamos incluso los mismos niveles de movimientos de aire en el lugar que permitan los niveles de temperatura y humedad que se estaban buscando cuando se diseñó el sistema. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto, hay que hacer una evaluación previa de cuáles son las condiciones y las características técnicas de la máquina antes de hacer una variación en la filtración, ¿cierto? No podemos llegar claramente a un aumento de eficiencias. Para todo esto, pues lo mejor entonces, como les decía ahora, es medir los niveles de concentración. Permite claramente entender con claridad cuál es la verdadera problemática, cuál es la necesidad de cada proyecto, porque todos son diferentes. Es muy diferente las concentraciones de contaminantes en una sala de cine a lo que puede ser un espacio de oficinas. Es muy diferente un banco a un gimnasio, por ejemplo. Entonces, para todo esto, lo que siempre se ha sugerido y que debo reconocerlo, por ejemplo, en Colombia
no es una práctica habitual, es hacer estudios de calidad de aire, es hacer evaluación de los contaminantes del aire para tomar decisiones. Para esto, en 2019, FAIAR, que es la Federación de Asociaciones de Federación de Asociaciones de Aire Acondicionado en Iberoamérica, elaboraron la norma que permite básicamente diseñar un plan o un procedimiento para controlar, para medir y controlar la calidad del aire en ambientes interiores. Un trabajo que hicieron muy riguroso, basados en diferentes estándares, tanto americanos como desde ASRA y como las normas europeas, para alcanzar entonces de manera mucho más simple desarrollar ese plan y evaluar cuál es el nivel de concentración de contaminantes, compararlo contra unos niveles seguros que están determinados por diferentes estándares y con base en eso entonces decir si los ambientes están siendo saludables y corresponden a un ambiente adecuado para la ocupación de personas. Este, por ejemplo, es la tabla que muestra cuáles son los criterios de valoración para los diferentes contaminantes. Este estándar lo pueden encontrar en la página de FAIAR, allí pueden descargarlo. No sé si en este momento tenga costo, la verdad creo que al inicio no lo tenía, pero no sé si ya tenga costo. También en Acaire, creo que lo adquirir a través de la página de Acaire, o escribiéndoles a las personas que los acompañan en Acaire. Ellos también están a cargo de la divulgación de esta norma, que ya claramente es oficial. Esta es una imagen de la prenorma, porque se veía más clara, básicamente por eso tomé este pantallazo. La norma en sí tiene esta imagen un poco más borrosa, entonces por eso preferí tener ese letrero de prenorma no oficial. Pero las cifras son básicamente las mismas. Y por poner un ejemplo de lo que les mencionaba ahora, en el caso del dióxido de carbono, si bien observan, lo que describe es no un nivel de concentración máximo como criterio de confort, sino que lo que dice es cuál es la relación que debe tener entre la concentración de aire exterior y la concentración de aire interior, y que en ningún caso debe superar 600 ppm. Y esto básicamente es por lo que les decía ahora, o sea, lo ideal sería tener unas mediciones de campo para saber si lo que estamos inyectando si es eficiente y si es saludable, que no sea, como les mencionaba ahora, que estemos inyectando contaminantes adicionales, entre ellos posiblemente CO2, porque también puede ser que estemos inyectando CO2 generado por otro tipo de fuentes diferentes a las personas. Un error que parecerá incluso tonto, pero nosotros que hacemos estudios de calidad de aire, yo personalmente que he estado en diferentes proyectos, me he dado cuenta, es que toman, por ejemplo, asumiendo aire exterior, aire de los pasillos, por ejemplo, un centro comercial, entonces toman aire de los pasillos y estos pasillos pueden ser espacios con altas concentraciones de contaminantes y sobre todo de CO2. En mismas oficinas de espacios compartidos, los pasillos, por ejemplo, no son ambientes externos a la edificación, que es de donde se debe tomar el aire para hacer la dilución. Y también se ha visto que toman aire, pensando que es aire exterior, de esos pasillos que también pueden tener esos niveles de concentración. Bueno, ahora, a manera de resumen, si hablamos entonces desde la conexión de los sistemas de climatización con la concentración de contaminantes y lo que tiene que ver con el consumo de energía, básicamente podemos tener tres elementos en donde podemos concentrarnos para optimizar ese consumo. Primero, optimizar la inyección de aire exterior basado en lo que les acabo de mencionar, conocer con exactitud cuánto es la dosis que necesitamos y si incluso está conectada a un sistema automático de medición en campo en tiempo real, pues eso sería lo ideal para tener un sistema lo más eficiente posible. En segunda medida, una selección de filtros adecuada. De nada nos sirve aumentar la filtración para retirar material particulado, material biológico, si vamos a pagar con consumo de energía elevado esa implementación o incluso con reparaciones a futuro en las mismas máquinas de climatización. Para eso podemos tener otro tipo de soluciones. Y como tercer
medida, tomar medidas correctoras para reducir las cargas de contaminantes. Mientras reduzcamos las fuentes, mientras tengamos un correcto mantenimiento, si tenemos tecnologías que permitan reducir contaminantes, pues menor van a ser los filtros, la inyección de aire, todos los elementos que estamos usando para poder diluir o mantener esos niveles de concentración controlados. Entonces, bajo esos tres elementos, en principio, sabemos que podemos tener unos ahorros significativos en energía eléctrica en las máquinas de aire acondicionado, claramente sin desfavorecer la calidad del aire. Una de las tecnologías que se puede usar precisamente para esto son, y lo que siempre recomendamos, es tecnologías activas. En este caso, el ejemplo es fotocatálisis, que es una tecnología que básicamente permite convertir el volumen de aire de los ambientes interiores en un solo elemento activo de desinfección. Este equipo básicamente lo que hace es entregarle a las corrientes de aire de los sistemas de climatización oxidantes naturales que permiten inactivar microorganismos y degradar algunos otros contaminantes, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si nosotros tenemos un equipo de estos instalado en los sistemas de climatización, pues estamos reduciendo el riesgo que se está generando o por la inyección de aire exterior o por la misma producción o focos que están en todo momento a nivel interno. ¿Dónde se instalan estos equipos? En las unidades de aire acondicionado principalmente, y es allí, digamos, donde se convierte en un elemento activo, porque se aprovecha del caudal de aire que está fluyendo allí y de la manera como se distribuye este aire y este movimiento para que actúe entonces sobre todo el volumen de aire del lugar y de esa forma entonces sea mucho más efectivo. No es pasivo y la diferencia es esa, que los contaminantes no deben llegar hasta él para ser inactivados o para ser atrapados porque no es un filtro, sino que el elemento lo que hace es entregarle al aire propiedades para que el mismo volumen de aire total actúe entonces sobre ellos. UTO es un equipo de fotocatálisis desarrollado por Ambientes Puros. Es un equipo patentado con 9 características que lo diferencian y lo convierten en un elemento claramente costo eficiente para la reducción de contaminantes en los ambientes internos. Es un equipo que lleva ya 4 años en el mercado, es un equipo que salió al mercado antes de la pandemia, por eso en el mismo 2019 obtuvimos la certificación de la Universidad de Antioquia, en 2020 obtuvimos la certificación de la Universidad de Antioquia para la eliminación de COVID-19, del SARS-CoV-2, y esto digamos que lo logramos porque el equipo ya estaba desarrollado, estaba funcionando, teníamos toda la experiencia, estaba puesto a punto, y cuando llegó la pandemia, la Universidad de Antioquia fue la universidad y el grupo de investigación de inmunovirología logró aislar la cepa, entonces pudimos hacer las pruebas directamente con ellos y está certificado en ese sentido. Actualmente, Ambientes Puros está en el proceso de certificación de calidad de ISO 9001, que esperamos en agosto de 2022 ya tener la certificación, lo que los hace, digamos, estar también bajo el marco de un nivel de seguridad y de confianza en el producto muy alto. Y sin duda, una de las características importantes es que no requiere mantenimiento, es un elemento que debe instalarse en el sistema de climatización. No debemos hacerle absolutamente nada, genera gastos adicionales, el consumo energético es mínimo, el equipo de mayor capacidad alcanza apenas hasta 38 vatios y lo más importante, contiene, pues además de purificar el aire, es el indicador permanente de funcionamiento, que es esta luz que ustedes ven acá, que es un elemento, una característica patentada por nosotros que muestra en tiempo real cómo es el funcionamiento de la celda de purificación. Porque después de instalado el equipo en un ducto de aire acondicionado, por ejemplo, esa celda no se ve y regularmente el cliente final no se da cuenta si prendió o no prendió, cuándo se vence la celda, si todavía puede purificar, si no. Este indicador demuestra entonces con un cambio de tonalidad
cómo va evolucionando esa celda o si tiene alguna falla o ya necesita algún reemplazo. La flexibilidad es bastante con los equipos de purificación. Vemos, por ejemplo, el UTO para ducto. Es una unidad que se instala, como les mencionaba ahora, en el ducto de aire acondicionado, como lo muestra ese esquema. Existen 6 modelos disponibles, son diferentes tamaños de equipo que varían dependiendo del caudal de aire que se vaya a tratar en el lugar. Tenemos equipos desde 200 CFM hasta 18.000 CFM, que pueden ver son máquinas de gran tamaño, con una sola celda, con un solo equipo de purificación. Esto lo hace muy eficiente y claramente muy económico frente a otras tecnologías que se puedan implementar con el nivel de efectividad que se puede tener acá. El año pasado lanzamos al mercado el Luto Mini, que es el mismo equipo, la misma tecnología, pero en una presentación mini, precisamente para las unidades que no tienen ducto, que son los mini split, que pueden ser tipo pared, cassette, fan coil de baja estática, por ejemplo, unidades de tipo piso-techo. Y en este modelo vienen 2 presentaciones, que es el Mini One, que alcanza o puede tratar equipos de hasta 2 toneladas de refrigeración o 24.000 BTU, que alcanza hasta 5 toneladas o equipos de 60.000 BTU. Se instala de manera muy simple, tanto el de ducto como el mini se instalan en 20 minutos nomás. Es una conexión muy rápida, de 110 a 220 voltios, cualquier conexión, y se puede incluso enclavar a la unidad de aire acondicionado para que funcionen simultáneamente. En general, lo que queremos decirles es, si medimos y controlamos la calidad del aire interior, podemos ahorrar energía. Si estamos usando las variables adecuadas, si estamos considerando cuáles son los niveles máximos y los niveles óptimos de concentración, podemos hacer de los sistemas de climatización, sin duda, un elemento eficiente en el consumo de energía. Quiero agradecerles por este espacio, por haber escuchado esta charla, por seguir confiando en Ambientes Puros como una empresa que es una solución para acompañar el sector en temas de calidad de aire interior. Nos encanta trabajar con ustedes y en proyectos en conjunto donde podamos construir proyectos eficientes y proyectos que verdaderamente agreguen valor al cliente final. Encuentran nuestros datos de contacto, la página web y nuestro correo electrónico. Y claramente los invito a que participen entonces en la encuesta, en las preguntas que tenemos para la rifa de los 2 bonos de regalo, solo que con una observación es que participan los que se queden hasta ver un videito corporativo que tenemos para presentarles. ¿De acuerdo, Lina? Así es, José. En este momento los invitamos a realizar las preguntas que tengan, a resolver cualquier inquietud que puedan tener, a levantar la mano o escribirnos a través del chat para poder resolver inquietudes. En este momento está levantando la mano el señor Jorge Mario Gómez, que le damos la palabra para que pueda indicarnos la pregunta o la duda que tiene en este momento. Caterine, por favor, ¿me apoyas habilitando el micrófono del señor Jorge Mario para que nos pueda hacer la pregunta? Sí, en el momento ya está habilitado. Estamos esperando que nos cuente su pregunta, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí, Jorge Mario, te escuchamos. Ok, muchas gracias, ingeniero José Pablo y Lina, por la charla muy interesante. Yo tengo aquí dos preguntas. Uno, ¿en qué punto estos equipos UTO ahorran energía en cualquier tipo de sistema? Y la segunda es, si yo tengo un equipo de estos y ejemplo en un laboratorio, en una clínica o en una entidad de salud que es la más crítica por el caso del COVID, ¿sí? Llamémosle ese punto. Yo cómo sé que cuando yo pongo en el ducto el equipo y me va a ir a una sala de cirugía o algún lugar,
entra descontaminado, ¿cómo lo miden? ¿Con qué equipo miden ese tipo de patógenos que ya no existen, ese virus que ya no existen en ese lugar, antes y después? ¿Cómo lo hacen? Listo, muchas gracias por tu pregunta. Empiezo más hacia adelante. Primero debo preguntarte por qué dices que no existen, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, en una sala de cirugías. No, ¿cómo así? No te entendí. Decías que cómo hace para medirlo en esos espacios, entendiendo que ya no existen y que cómo lo mide antes y después, fue lo que entendí. Sí, Porque no, dices, si yo tengo una zona, me explico, si yo tengo un espacio donde yo supuestamente está contaminado por las personas, por el CO2, de pronto entran con no solamente con el virus, sino con otros patógenos y supuestamente estas lámparas UVC eliminan mucha, deben de eliminar todo este virus. Entonces, si yo como compro, digamos, ustedes tienen alguna medida de que antes de poner el equipo, ¿cómo ya, demuestro de que está contaminado? Pongo el pues, equipo y sí. después, ¿cómo lo mido de que ya está descontaminado? Muy buena la pregunta. Me disculpas. De momento fue que me confundí porque decías que si no habían, pensé que estabas diciendo que previamente ya no habían contaminantes, no habían microorganismos. Lo primero es que hay algo que ocurre y es importante entenderlo, que los sistemas de climatización, precisamente en ese sector, están bastante descuidados y eso hay que reconocerlo. La falta de regulación, la falta de leyes que obliguen, porque es así, que obliguen a las entidades de salud a mantener los sistemas de climatización de manera adecuada y ofreciendo las condiciones adecuadas según los estándares para la seguridad de las personas. Eso hace que en estos lugares los niveles de contaminantes sean excesivos. Ocurren regularmente dos cosas, pues tenemos una temperatura muy baja, incluso más baja de lo que sugiere o pone la norma, el estándar, para evitar en sí la proliferación. También, claramente, y lo digo con propiedad, hay un uso indebido de los antibióticos, por ejemplo, y otros medicamentos para que el paciente también se evite un riesgo de infección. UTO es un producto que nació incluso de una experiencia personal. Mi mejor amigo contrajo una infección en una entidad de salud, en un quirófano, en una entidad de salud que se supone tiene todas las certificaciones y en una clasificación en donde se supone no debería haber ese tipo de microorganismo y ese tipo de material. Y sin embargo se infectó en una cirugía, complicó su tratamiento y finalmente falleció. A él le decíamos UTO, de ahí nació el purificador. Entonces, claramente estos espacios sí necesitan un elemento adicional a lo que corresponde a la filtración, a la temperatura que regularmente se busca en estos espacios, etc. Es un complemento ideal para cualquiera de estos ambientes, ambientes de salud. Eso en primera medida. Lo segundo es que, ¿cómo se hace para medir y dar esa confianza? Regularmente los niveles de concentración de microorganismos en estos espacios, por ejemplo en entidades de salud, en los quirófanos, es muy baja, ¿cierto? Pero lo vuelve un poco más complejo, pero si lo quisiéramos hacer también en un ambiente, por ejemplo, de un edificio terciario, una oficina, por ejemplo, lo que corresponde es hacer un análisis del lugar, ver cómo es el funcionamiento regular de estos lugares, hacer de acuerdo al plan que propone la norma iberoamericana, un análisis de cuál va a ser el nivel de riesgo de cada uno de esos contaminantes, y en este caso, por ejemplo, el biológico, y determinar una serie de medidas de tomas de mediciones de carga microbiológicas, tanto de mohos y levaduras como de aerobios mesófilos, para entender cómo es el comportamiento en el tiempo de la carga biológica en ese lugar, asociado a qué, al material particulado no viable, a la temperatura, a la humedad del lugar, y de acuerdo a eso establecer unos parámetros y unas consideraciones que normalmente son las de ese espacio. Después de instalado el equipo, entonces, se deja regularmente unos días en funcionamiento y se aplica
la misma toma de muestras y las mismas consideraciones que se hicieron previamente para buscar que sean similares las condiciones del lugar y con base en eso determinar entonces cómo es el efecto que se tiene en el ambiente y cómo es la reducción de carga microbiológica, por ejemplo. Repito, asociado a temperatura, a humedad, a número de personas, al horario de funcionamiento, tiempo de funcionamiento de la unidad de aire acondicionado. Básicamente las condiciones del antes y el después deben ser las mismas para poder entender entonces qué reducción de la carga biológica sí corresponde a la implementación de la tecnología. Es más difícil, como te digo, en los ambientes hospitalarios, precisamente porque los niveles de concentración, los niveles de carga biológica son más reducidos. Entonces, digamos que eso amplía un poco más el tiempo de tomas de muestras que necesitamos para poderlo determinar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que fue la primera pregunta que me hiciste, esa pregunta nos la hacen mucho. Realmente ninguna tecnología de purificación de aire logra reducir el consumo de energía de una máquina de aire acondicionado. O sea, el que le diga eso realmente le está mintiendo. Eso no puede pasar, o realmente no pasa, o no existe hasta ahora, no lo conozco. Lo que hace una tecnología como UTO es permitir reducir los contaminantes de un lugar para que no se requiera tanto consumo de energía a través de otro tipo de métodos. Eso es lo que hace UTO eficiente y cómo logra de manera indirecta volver eficientes los sistemas de climatización. Ahora, hay diseñadores que, basado en el estándar 62.1 y el método de balance de masas, logran hacer reducciones de la inyección de aire exterior a través de la optimización de diferentes, o el uso de diferentes elementos, y es filtración, tecnologías activas, sensores de CO2, todo esto para poder entonces obtener grandes ahorros energéticos. Jorge Mario, gracias por tu participación. Esperamos haber aclarado cualquier inquietud. José, desde el chat nos indican, con gusto, la optimización del aire exterior implica que en lo posible el ingreso de aire sea 100% aire exterior. No entiendo la pregunta, qué pena. A ver si me repites. Sí, Pedro Antonio González nos indica, la optimización del aire exterior implica que en lo posible el ingreso de aire sea 100% aire exterior. La optimización del aire exterior, pues a ver si lo entiendo bien, a lo que hago referencia con la optimización del aire exterior es inyectar solo la cantidad necesaria para el nivel de contaminación que tenemos internamente. Esto, por ejemplo, se logra con los sensores en campo en tiempo real, de modo que a través de unos dampers o de unos variadores de velocidad estemos inyectando aire exterior, no necesariamente 100%, no vamos a necesitar 100% aire exterior, sino aire exterior en la dosis necesaria para diluir los contaminantes, o el contaminante que en este caso es el CO2, que esté elevado. Perfecto. Pedro Antonio, esperamos haber resuelto tu inquietud. En este momento le damos la palabra a Paola Ganem para que por favor activemos su micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes desde Panamá. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Entiendo que, digamos, el dispositivo trabaja con el aire fluyendo a través de él, ¿correcto? Sí, señor. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, con los fómites o con los contaminantes que yo ya tenga en el área? ¿Tiene alguna interacción o simplemente si yo quisiera poner en funcionamiento primero tengo que hacer todo un trabajo de descontaminación, o él tiene alguna interacción con lo que ya exista dentro del ambiente que quiero tratar? Gracias por la pregunta, súper interesante, porque esto conecta con varios temas. Lo primero es que es muy efectivo para los ambientes que ya están con niveles de contaminación altos, porque de hecho lo que hace es mostrar un resultado muy rápido. Regularmente el resultado de esta tecnología en ambientes internos
se percibe en cuestión de horas incluso. Si hacemos estudios de carga biológica, regularmente después de un día, 2 días, 3 días, ya se empiezan a ver reducción de carga biológica de manera importante. Ahora, si se quiere hacer un estudio previo, es lo ideal para poder conocer entonces, como les mencionaba ahora, cuáles son esos contaminantes y poder determinar cuál es, digamos, la tecnología ideal para poderlos controlar. Porque no sea que sea el CO2 el que tenga elevado, y claramente el CO2 no es un contaminante que se pueda inactivar o se pueda degradar con una tecnología activa de este tipo. Entonces, en ese caso, necesitaría una inyección de aire exterior, ¿cierto? Entonces, pero a partir de ese estudio podemos tomar decisiones en cuanto a ese tipo de selección. Y la respuesta, en resumen, es sí funciona para los ambientes que ya están contaminados y es muy, muy efectivo y el resultado se percibe en horas. Paola, gracias por tu participación. Esperamos haber resuelto cualquier inquietud. Vamos a dar paso a las 3 últimas preguntas. Desde el chat nos escribe Info PH Frío. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlo? ¿Y tienen representación aquí en Guayaquil? Gracias. Creo que José puede responder la primera parte y ya nosotros te contactaremos para hablarte del tema de la representación. Claro que sí, muchas gracias. Sí, los equipos tienen esta celda que estoy señalando acá, que es el cartucho blanco iluminado. Ese elemento es... José, perdón, creo que en este momento no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? No. Ah, ¿qué están viendo? Perdón. Estamos viendo todos los participantes. Si quieres la vuelves a compartir. Ah, es que me la habían quitado, perdón. Ahí volvió entonces. Perfecto. Ya, ok. Sí, no, seguro me la quitaron ahorita. Bueno, mira. Este elemento blanco que está acá, esa es la celda de fotocatálisis, es el elemento que hace que genere los oxidantes que se entregan al aire y es precisamente la que está en contacto con el flujo de aire de la unidad de aire acondicionado. Esta celda tiene una vida útil que es de 2 años si está encendida 7×24. Ese es el máximo tiempo que ella puede durar generando los oxidantes. Si se enclava la unidad de aire acondicionado, claramente puede optimizar su vida útil de manera importante, incluso más del 50%, entendiendo que ella apaga y enciende solo en los momentos que esté funcionando el sistema de climatización. Y esto nos lo sensa la unidad de control y nos lo muestra en este indicador de funcionamiento a medida que ella vaya terminando su vida útil. ¿Cómo se reemplaza la celda? Es simplemente, y eso hace parte también de las características patentadas, se desmonta la unidad completa y la celda sale a presión, se retira a presión, se inserta una nueva y se da un reset que tiene el equipo para que vuelva y comience entonces el tiempo. De esa manera se hace, no necesita técnicos especializados para hacer un reemplazo, ni mucho menos, es muy, muy rápido. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Alejandro Cuartas, luego Galo Ponce y por último vamos a atender la pregunta de John Freiler en el chat. Por favor, le damos la palabra a Alejandro Cuartas. Hola, buenas tardes para todos y todas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Bien, gracias. La pregunta mía de pronto es un poco fuera de contexto con respecto a los equipos y es que yo veo que ustedes son desarrolladores y tienen las patentes pues como para desarrollar estos equipos en el tema de contaminación del aire, ¿cierto? Sí. Es como el fuerte de ustedes y es como su actividad principal. Veo que todo hace referencia, de pronto entré un poco tarde a la reunión, pero hace más que todo a la parte de las fuentes fijas de contaminación, ¿cierto?
No sé si de pronto han llevado o han pensado o han desarrollado algún prototipo para las fuentes móviles, que realmente donde nos está afectando el tema de la contaminación del aire, el material particulado, me refiero, háblese de buses, volquetas, motos, algún dispositivo que se pueda instalar para mitigar pues como esos impactos, ¿cierto? Lo Entiendo. hablo específicamente en el área metropolitana, cuando se presentan las contingencias estas que conocemos en el transcurso del año, que nos encierran, que no salgamos a trotar, que el aire se contaminó, que el material particulado, que las embarazadas, ¿cierto? Y para nadie es un secreto, pues, como el tema de la contaminación por las emisiones generadas por el tema del diésel y el sector del transporte, que es los que más aportan, pues, como a esa contaminación en la calidad del aire, ¿cierto? En ese orden de ideas, ustedes que la tienen un poco más clara, es el tema como de esos dispositivos que podrían mitigar esos impactos y que sería de gran ayuda en el tema de la salud y el medio ambiente. Esa es mi pregunta básicamente. Muchas gracias, hombre, por tu comentario, por tu invitación incluso, tu preocupación por este tema, sin duda que nos afecta a todos. Pues, honestamente, nosotros estamos dedicados ahora, al menos por ahora, a la contaminación del aire en ambientes interiores, ¿cierto? El tema ambiental en general, a nivel externo, digamos que ya requiere otro tipo de especialidades, ¿cierto? Los manejos en el aire a nivel externo son bastante diferentes. Por ahora nosotros no nos hemos puesto la tarea de desarrollar un dispositivo para fuentes móviles. Lo que sí tenemos en desarrollo, pues en investigación y desarrollo, es un elemento para los vehículos, un purificador para los vehículos, pero entendiendo que la cabina y los ambientes internos de los vehículos se comporta como un ambiente cerrado donde están las personas. Entonces, agradezco muchísimo tu observación y claramente sigue estando en nuestra lista. De pronto, más adelante, encontrar una ventana para empezar a investigar sobre el tema. Gracias, Alejandro, por tu aporte. Le damos paso a la pregunta de John Freiler Gaviria. Dice, buenas tardes. Con la utilización de UTO, llegado el caso, ¿no se necesitaría aire exterior? ¿Esta UTO tiene la capacidad de purificar el aire recirculado? Muchas gracias por las dos preguntas. La primera, no, claramente no es un elemento, y no solo este, yo creo que no hay elementos que permitan o que aseguren que no vas a necesitar aire exterior. El aire exterior sigue siendo necesario, no lo hemos usado como corresponde, en la mayoría de los proyectos ni siquiera se está usando para obtener precisamente la eficiencia energética desde el principio, a causa, o estamos pagándolo con la salud básicamente, pero claramente no es que al instalar la tecnología ya no necesitemos aire exterior, no, la vamos a necesitar. Los purificadores de aire lo que hacen es un complemento al sistema para que funcione de manera adecuada el aire y sea saludable para las personas. Y mediante mediciones de calidad de aire podamos entonces tomar decisiones que permitan entonces optimizar esas inyecciones y obtener ahorros energéticos. Esa es, digamos, la relación que existe. Ahora, en ambientes que son 100% recirculados, que son la mayoría, se los digo porque eso es el día a día nuestro, ese es el ideal, porque las cargas de contaminantes en esos espacios regularmente son elevadas. El riesgo, aunque no haya alto nivel de contaminación, por ejemplo, biológico, el riesgo es muy alto porque los microorganismos se quedan mucho tiempo en el ambiente sin quien los esté diluyendo y los esté sacando del espacio. Entonces, ahí es donde el equipo se convierte en un elemento altamente eficiente, reduciendo ese riesgo de que las personas se enfermen. Yo personalmente digo, si en el 2020 se hubiera dicho desde el principio, o al menos se hubiera sugerido por la OMS que el virus se movía a través de los sistemas de aire acondicionado y que se podía tratar desde allí, se hubiera
eliminado, se hubiera reducido de manera significativa las muertes que causó el virus, porque fue muchísimas las infecciones que se dieron precisamente por una mala interpretación o por no ser claros en ese sentido. Los ambientes cerrados tienen un alto riesgo de mover microorganismos que pueden causar infecciones. John, gracias por tu pregunta. Esperamos haber aclarado las inquietudes. Y por último, le damos paso al señor Galo Ponce para que nos indique su pregunta. Gracias. Buenas Con tardes. esto vamos al video y hacemos la rifa, ¿cierto? Sí, vamos a darle la palabra al señor Galo Ponce, que tiene una Ok. pregunta, y seguimos con el video y con la rifa. Súper, listo. Buenas tardes. Bueno, muy interesante el luto. Ya vengo conversando con Caterina ya algunos días sobre el tema. Bueno, yo estoy acá en las Islas Galápagos, en Ecuador, y acá tenemos un tema de laboratorios, obviamente donde se trata todo lo que es temas de muestras marinas. Señor Galo, creo que lo estamos escuchando un poquito lejos y de pronto se puede acercar un poco más al micrófono. Ok, ¿ahí me escucha? Ahí, perfecto. Súper bien. Ok, mil disculpas. Bueno, como les decía, pues ya vengo tratando el tema de UTO pues con Caterina ya muchos días. Está muy interesante, pero más allá de eso, pues bueno, estoy yo acá en las Islas Galápagos, en Ecuador, y aquí tenemos un tema de laboratorios para muestras de marinas, muestras de tortugas, bueno, todo lo que tiene que ver con laboratorios, ¿verdad? Entonces aquí se ha presentado un problema en los aires acondicionados de un hongo, o sea, un hongo que incluso emite un olor un poco feo, ¿no? Entonces, yo le preguntaba en algún momento a Caterina si este buto me va a funcionar o me va a dar la solución para yo poder, obviamente, aplicarlo, ¿verdad? Y adicional a esto, pues quería saber también si es que es necesario usar el aire acondicionado todo el tiempo, porque hay tiempos de frío, ¿verdad? Que no se usa el aire acondicionado, si yo puedo usar un dispositivo adicional para que obviamente el luto también tenga, obviamente, eficiencia, ¿no? Una vez que yo tengo apagado mi aire acondicionado, porque, por ejemplo, ahorita estoy en clima frío, aquí en Galápagos está a unos 18 grados, es bien frío. Entonces, prender un aire acondicionado ahora no es recomendable por el clima mismo, ¿verdad? Pero UTO va a Claro. quedarse sin funcionar si yo lo apago el aire acondicionado y lo pongo en modo Sí. ventilador. Quizás puede ser que funcione, pero ¿habría otra aplicación que ustedes puedan también dar como ideas para poder hacerlo? ¿Me podrías ayudar con esas dos preguntas y te lo agradecería? No, mil gracias a ti por preguntarlos. Pues a ver, no, mira, lo primero, el tema del hongo. Pues lo que entiendo es claramente una condición especial, un tipo de hongo que puede ser especial en ese tipo de aplicación o en ese lugar. Pues lo ideal sería tener una caracterización de los contaminantes para identificar cuál es ese hongo que se está tratando. Y remitirnos claramente pues, a una evaluación de si el tipo de oxidantes que se generan a partir de la fotocatálisis es efectivo frente a él, ¿cierto? Digamos que eso es un proceso que puede tomar tiempo, puede costar bastante, porque incluso hay que hacer ese tipo de pruebas en un laboratorio. Mi recomendación, ¿cuál sería? Probarlo, simplemente instalar el equipo y hacer una evaluación en el tiempo para ver cuál es el comportamiento que se tiene a partir de él, entendiendo que no sabemos con claridad y lo que digo es muy posiblemente un hongo o con una resistencia, por supuesto que no lo han controlado, o un hongo, pues digamos que regularmente no se concentra o no se encuentra en ambientes de edificios terciarios, como lo mencionaba, ¿cierto? Entonces, a través de Caterine lo solucionamos con un equipo que podamos poner en prueba y evaluamos cuál es la efectividad que podemos tener con él. Eso, digamos que en primera medida. Y lo segundo, claramente sí se necesita un movimiento de aire. Lo ideal es tener entonces la máquina en modo ventilación al menos para poder hacer el movimiento y la recirculación en el lugar que se pueda tener un efecto activo en él. La temperatura y la humedad, los rangos de funcionamiento son bastante amplios. Podemos trabajar entre 90 y 100 grados centígrados sin ningún problema en el aire, entregando los oxidantes, o sea que si está en modo ventilación puede funcionar muy bien.
Perfecto, José, te invito a cerrar el espacio de preguntas respondiendo la inquietud del señor César que acaba de levantar la mano. Bueno, dale. Y también, por favor, las próximas las podemos, nos pueden escribir, nos dejan en el chat para que no alarguemos a las personas que están esperando la rifa. Así es. Gracias. Hola, buenas tardes. Pregunta, ¿cómo es la eficiencia del equipo, en este caso Mutuo, en cuanto a la velocidad del aire en los conductos? ¿Tiene alguna limitación en cuanto a la velocidad del aire? ¿O independientemente de la velocidad que se maneje en el conducto, el equipo va a funcionar al 100%? ¿Solo esa? ¿Tenías otra? No, esa. Ok, ¿y con quién hablo, perdón? Con César Parra. Ah, qué pena, no. ¿Me puedes repetir? No escucho. César Parra. César Parra, José. César Parra, ok. César, muchas gracias. Pues esa pregunta, nos la hace mucho la competencia por un tema de la velocidad a la que ellos necesitan para poder pasar el aire a través de sus celdas y poder cargarlas de los oxidantes, ¿cierto? En este caso, nosotros trabajamos en un desarrollo de una celda que, como la ven allí, tiene un diseño aerodinámico que permite ser bastante eficiente en el flujo de aire a través de ella para poder cargar el aire y poder tener ese efecto de fotocatálisis. En general, nosotros no tenemos una limitante en la velocidad del aire para generar los oxidantes. Lo que necesitamos básicamente es una corriente donde se entreguen y de esta manera podamos llegar entonces a los ambientes. Vale, listo, gracias. Gracias, César. Les hará como por parte del diseño, hay proyectos en los cuales nos restringen mucho los butrones, entonces hay que dimensionar los butrones y los conductos, es donde se sube la velocidad. Entonces, esa era la pregunta. Te agradezco muchísimo, te agradezco mucho que nos lo aclares. Sí, lo aclaro es porque hace parte de la patente nuestra el diseño que tenemos precisamente para que no tengamos ese inconveniente. Entonces, nos encantaría poderlos acompañar si tienen algún proyecto, algún proceso donde podamos implementarlo y lo evaluamos. Vale, listo, gracias. Mil gracias a ti, César. Gracias, César. Te estaremos contactando para poder apoyarte en cualquier cosa que puedas necesitar. José, listo, damos por finalizado el espacio de las preguntas, entonces podemos continuar con el video y luego con la rifa. Estamos conectados a aquello que nos rodea. Pertenecemos a este lugar y todo lo que nos ofrece. Somos vida, fuerza, amor, sabiduría, conexión y ante todo, energía. Pero en algún punto perdimos el rumbo. Y a pesar de nuestro constante progreso, hemos sacrificado parte de esa energía que llevamos dentro. Nos creamos una falsa sensación de seguridad y aunque creemos que estamos protegidos, estamos lejos de esa realidad. Y si pudiéramos ver aquellas amenazas que se nos escapan a la mirada, ¿estaríamos igual de tranquilos? En ambientes puros estamos seguros que somos lo que respiramos, que nos recargamos de aquello que nos rodea, de la energía que producimos en nuestro entorno, que podemos conectarnos con otros de una mejor forma, más limpia, más amigable, más responsable. Creemos que podemos transformar realidades desde el aire que respiramos. Y aunque estemos adentro, podemos estar seguros que el aire que respiramos es más limpio, más puro. Nos hemos comprometido con nuestro entorno, purificando los espacios que habitamos, eliminando partículas contaminantes, impurezas y malos olores.
Es momento de transformar los espacios que habitamos, de purificar aquello que no siempre podemos ver, de dar un paso hacia adelante en el camino hacia la sostenibilidad. Es momento de transformar el aire que respiramos. Gracias, José. En este momento acabo de compartir el formulario para que por favor lo diligencien y puedan participar en la rifa de estos bonos. Agradecerles por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que haya sido una información de mucha utilidad y mucho interés para ustedes. Podemos proceder a diligenciar el formulario e inmediatamente les estaremos confirmando quiénes son los ganadores. Sí, yo creo que mientras sale el resultado, pues respondiéndolas. Listo. Manuel Carvajal. Acá la tengo, listo. Si quieres, Perfecto. yo lo voy leyendo. A partir del diseño en conductos de un área pequeña, el sonido de paso del aire a través del auto podría ser muy fuerte. Han medido los decibeles. Realmente no hay aumento en los niveles de ruido. No se genera ruido allí, además está dentro del ducto, no hay ningún tipo de aumento en el nivel de sonoro. Aunque sea pequeño el ducto, no importa, el diseño de la celda no hace que genere turbulencia ni sonido allí. ¿Cómo puedo calcular la pérdida de carga de un grupo de ductos para bajar la cantidad de filtros de una unidad manejadora de aire? Sí, súper buena pregunta. Mira, lo primero es que no recomendamos retirar filtros para poner buto. Los filtros son un elemento para material particulado que de hecho viene establecido por las unidades manejadoras o por las unidades de aire acondicionado. Entonces, nuestra recomendación es no retirar los filtros. Eso es lo primero. Lo que sí decimos es no ponga filtros de mayor eficiencia en máquinas donde no vinieron diseñadas para ellos, y más bien para eso sí empleemos buto para reducir las cargas biológicas que pueden estar asociadas a esos niveles de contaminación. Y la caída de presión, realmente no hay un aumento con el uso de buto, y si van a poner varios buto en el equipo, pues estaríamos hablando de equipos de más de 50 toneladas cada unidad de aire acondicionado, y digamos que si es el caso, necesitarías uno, máximo 2 unidades de buto. Entonces no hay caída de presión que tengas que considerar. José, te interrumpo un momentico. Bueno, estaba leyendo más preguntas. Ya tenemos los dos ganadores, el señor Rodrigo León Dávila Velasco y el señor Eduardo José Rivas Serrano. Qué bueno, muchas gracias por participar, felicitaciones. Listo, yo creo que damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se animaron a participar y a hacer parte de este webinar. Estaremos compartiéndoles información de interés próximamente. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una feliz tarde. Gracias, muy buenas tardes para todos.